Auspicia a Impacto Económico. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Microtrack. Ya está en nuestro sitio web la edición de octubre de nuestra revista digital. Podés acceder ingresando a impactoeconómico.com.ar. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno en materia económica? Para intercambiar ideas sobre el tema, convocamos a Rubén Baudañoto, es economista y profesor en la Universidad Nacional del Comahue, y a Juan Manuel Morales, magíster en economía. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias por el convite. ¿Qué tal, Daniel, Rubén? Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Bueno, tenemos un desastre económico, la inflación más alta de los últimos 30 años, la tasa de interés más alta del mundo, se conoció hoy en un informe publicado en Infobae, una economía estancada desde hace 12 años, con un 17% más de habitantes, o sea, la misma torta para más personas, cepo, una economía paralizada, un riesgo de hiperinflación, ya les voy a preguntar cómo ven ese riesgo, algunas de las medidas que habría que tomar, ¿qué debería hacer un próximo gobierno desde la perspectiva de cada uno para dar respuesta a estos gravísimos problemas económicos? ¿Quién quiera comenzar? Bueno, a ver, como vos decís, Daniel, los desafíos son enormes. Tenés una macroeconomía que está rota, que tiene desequilibrios en términos monetarios, en términos fiscales, en términos cambiarios, y eso, lógicamente, sostenido en el tiempo, porque no es nuevo, pero Claro. sí se va agravando, Claro. pero sostenido en el tiempo, va rompiendo todo el sistema de precios y el funcionamiento del mercado. Y yo creo que acá hay un punto importante, que es, en primer lugar, volver a que funcione el sistema de precios. Entonces, en este sentido, lo que uno ve es que hay muchos precios que están distorsionados en la economía, y acá voy a hacer hincapié en algunos poquitos, pero el tipo de cambio, que es un precio relativo muy importante, que está atrasado, tarifas, combustibles. A ver, lo que estoy diciendo es que yo me parece que lo primero que tiene que hacer el gobierno es ir a un esquema donde pueda acomodar el set de precios relativos. Esto tiene costos de corto plazo. Lógicamente, hacer las cosas mal durante tantos años tiene sus costos que hay que pagar. No es gratis. No es gratis. Esto me parece que es un punto, porque sin acomodar el set de precios relativos es muy difícil encarar un programa de estabilización. Claro. Para encontrar una solución más o menos definitiva. Otro punto importante me parece que tiene que haber un acuerdo político, o el programa de estabilización que se genere tiene que tener un consenso, y que tiene que ser creíble para los agentes, porque si los agentes de la economía no lo creen, el sistema no alinea las expectativas, y las decisiones que toman los agentes no son acordes a dónde se quiera llevar la economía. Entonces, Claro, generar confianza. Generar confianza. Condición necesaria. Exactamente. Y después también, dentro que tiene que ver con la pata política, me parece que encarar una serie de reformas estructurales es fundamental, ¿no? En tema de reforma, de modernización de la legislación laboral, alguna reforma previsional, reforma tributaria. Lógicamente, ir a un esquema de equilibrio fiscal lo antes posible, y de una política monetaria que sea acorde, con un banco central por lo menos independiente. ¿Lo dejamos ahí, Juanma? Sí. Después ampliamos. Rubén, tu visión, ¿cómo solucionar este desastre económico? Y el primer paso que hay que dar es ir a un programa de estabilización de precios. Con una inflación del 150, 140%, sí, mínimo, ¿no? La economía se torna inmanejable. Sí. ¿Sí? La previsión de los agentes económicos que definen sobre inversiones se ve alterada. Coincido con Juan en que previo a un plan de estabilización, que yo por mi parte creo que el gradualismo ya no va,
claro. ¿sí? Yo creo que un plan Sí. gradualismo no va. Yo coincido en el tema de que hay que acomodar los precios relativos, ¿sí? El tema de tarifas, que han estado muy afectados por un esquema de subsidios, un sistema de subsidios que ha tenido componentes hasta regresivos, Sí, sí. fundamentalmente en gobiernos que se han autoproclamado nacional y popular. Esto suena muy, muy raro, el esquema de subsidios que se ha mantenido. Subsidios principalmente enfocados en lo que es el AMBA, ¿no? Porque en el Sí, interior... geográficamente, pero ojo, nosotros por ponernos aquí en la Patagonia hemos tenido precios de los combustibles y de la energía, llamarle electricidad y gas, subsidiados, ¿sí? Subsidiados de una forma regional, que esto puede sonar un poco de manual, puede sonar un poco académico, pero hoy lo que se acepta es que hay que subsidiar a las personas y no a las regiones. Claro, ¿sí? claro, Esto claro. es casi de manual Claro. decirlo. Los subsidios han ido en otro sentido, con un impacto en el déficit fiscal en las cuentas públicas muy importantes, Claro, claro. que tienen un volumen mucho mayor de otros ítems que se discuten desde una perspectiva quizás más ideológica o más conceptual, como los subsidios a la pobreza, situaciones de vulnerabilidad. Pero digo, acomodar los precios relativos, entre ellos el salario. El salario real de hoy está en el mismo nivel de 2007. ¿Sí? Eso es parte del estancamiento que lleva la economía. Vos lo decías desde 2011, que la economía argentina no crece, o si crece después cae a un punto. Claro. Es un serrucho muy leve. Claro. Hoy estamos en Sí. 2003 previendo una caída del 2,7. Sí, si comparás punta a punta... PBI. Sí, estamos estancado. evidentemente estancados, Claro. con los precios relativos distorsionados y con problemas en cambiarios, o sea, en el mercado de cambios, cero reservas o reservas negativas, Claro. déficit fiscal persistente. Desde la heterodoxia se suele decir, yo lo he asumido mucho, decir, mirá, el déficit fiscal en sí no es bueno ni es malo. Si vos tenés un stock de deuda que con una tasa de interés que no sea mucho mayor o que sea parecida a la tasa de crecimiento de la economía, son sostenibles los stocks de deuda. Ahora, déficit persistentes y voluminosos, en algún momento te lo pones, lo chocas. Esto hay que replantearlo. Entonces, digo, replantear el esquema cambiario, replantear cuestiones como, dentro de las reformas que decía, yo agregaría dentro de la reforma tributaria, si se quiere, revisar el tema de elevación, ¿sí? Generalmente estamos con déficit, emisión, inflación, una teología de la cual yo tengo mis reservas. No ponemos el tema de elevación, ¿sí? Que para mí es un tema que denota una relación media particular de los argentinos con el Estado, Claro. y que llevaría a replantear la ecuación pública. La evasión para mí es un tema. Y relacionado con eso, los mercados de divisas. Claro. ¿Qué divisas sacamos y no? Pero Claro. vuelvo a decirlo, plan de estabilización con un ajuste y balanceo previo de los precios internos, del set de precios, de los precios relativos. Juanma, el tema de elevación que plantea Rubén, ¿es causa o consecuencia? Bueno, ahí yo te diría que es la única parte de lo que dijo Rubén que no comparto tanto, el resto sí. Lo que creo es cuando vos ves el avance de la presión tributaria en Argentina respecto al PBI, justo o coincidiendo con el incremento del gasto público consolidado, ha crecido 50% en los últimos Claro. 15 años, ¿no? O sea, y me parece que un poco la informalidad es consecuencia de la alta presión tributaria, porque cuando vos ves la presión tributaria formal, que es, bueno, agarrás la recaudación y lo dividís sobre el PBI, pero al PBI le sacás la economía informal, la Claro. presión que está ejercida sobre la gente o sobre los agentes económicos, empresas, personas que están en la formalidad es mucho más pesada. Hoy Argentina tiene impuestos o una presión tributaria de un país de ingresos más altos que el que tiene, ¿no? Porque Bueno, se plantea que es la primera o segunda presión fiscal más alta del mundo. claro, cuando uno lo analiza en términos formales, ¿no? Y decís, bueno, ¿cuánto tendría que pagar el que está en la formalidad? Si no evade, la presión tributaria es alta. Pero esto, a ver, es consecuencia de tener un tamaño del sector Estado público, que es claro. muy parecido a los países desarrollados de la OCDE. Claro. Entonces, Argentina es una persona de ingresos medios bajos, pero que tiene un Estado que gasta como un rico. Y eso es una mochila muy pesada que muchas veces termina generando estas cuestiones de evasión. Entonces, creo que la curva de Laffer no está equivocada. Si vos bajás
presión tributaria, mejorás en términos burocráticos, simplificás el sistema impositivo, yo creo que hay mucha gente que está deseando involucrarse en el sistema, formalizar. Claro, la cantidad de trabajadores en la informalidad. Para un empleador lo más fácil es poder blanquear a su trabajador, no tiene problema con el Ministerio de Trabajo, con la AFIP, Claro. pero muchas veces bueno, hay un problema de costos que tiene impacto por los impuestos, desde mi visión. Claro. Ahora, Rubén, hace falta una... Sí, querías Sí, agregar. yo yendo de lo último a lo primero, el tema de la curva de Laffer en Estados Unidos fue una evidencia muy concreta con la reforma de Reagan que no funciona más allá de que sea un caso puntual. El tamaño del Estado argentino es un tema a discutir, habría que ver cifras. Yo lo que tengo que distintos niveles de países clasificados por ingreso tienen distintos tamaños de Estado y no es una regla ni una relación firme el hecho de que a más desarrollo se tiene más Estado. Hay países de altísimo nivel de ingreso con estados muy grandes y presiones fiscales muy altos, se suele poner a los finlandeses y a los daneses, Bueno, y hay países con niveles de ingreso medio que tienen estados grandes y otros que tienen estados muy chicos. Estados Unidos tiene un estado que ronda el 30% del PBI, si lo medís por el lado del gasto, y en cuanto a los gobiernos y no consolidados, restando el nivel más bajo. claro, acá tenemos Entonces, el 50, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Es 43 cuestión de ver. consolidados. Ahora, ¿Cómo? pero 43 para ir a- consolidados, para ir- el tamaño del Estado. 43 Para ir, ok. consolidado argentino. Pero para ir a algo concreto, ¿sobra gente en el Estado? ¿Sobran reparticiones, secretarías y Mira, subsecretaría o hay que dejarlo como está? Desde tu No, visión. yo creo que hay que reformar el Estado. La productividad del Estado, si lo ponemos en términos de productividad y de servicios, es baja, ¿sí? Ahora hay que ver las responsabilidades sobre eso, porque lo de sobra gente puede tener una connotación peyorativa hacia los agentes que están laburando ahí Bueno, por adentro, eso digo, que sobra gente, que otros yo que lo tendrán quiero que- evitar porque no... hay Pero, que ver Rubén, más a niveles pero- de conducción está y bien, de las decisiones ok. políticas que se toman en eso. Ahora, Pero- volviendo al tema de la evasión causa o consecuencia. Pero Para mí discúlpame, es Rubén, distinto. Sí. discúlpame. Todos sabemos que hay gente que cobra un sueldo y no va a laburar, que están al pedo. ¿Y O sea, eso quiénes se son los tiene que responsables? terminar. ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, de eso? obviamente yo los no que voy los a avalar eso. contratan. Yo no voy a avalar bueno, eso. por eso. Pero Gente yo no sobra. estoy avalando eso. Y la gente que sobra, bueno, hay que analizar por sectores. Lo que pasa es que Sí, obvio. dicho así como así, hay otro Pero es la estigma. realidad, es la realidad. Mirá, yo quisiera saber si en los hospitales de Neuquén hay médicos que sobran. bueno, por eso, yo no Bueno, hago- por eso, hay que ir por No, sector no, y hay que hacer seguro un que no, análisis. faltan. Bueno, Médicos faltan, hay que hacer un análisis falta bastante policía. serio y detallado, porque cuando uno Seguro. dice sobre y las generalidades tienden a No, por eso. ocultar. Pero Entonces, sobrar, si vos sobra. me decís, vamos a ver la legislatura, los bloques de la legislatura. Sí, seguro. ¿Quiénes son los bloques que más contratan, que más gente tiene Sí, de sí, más? sí. Vamos al Consejo Deliberante. Sí. Vamos, porque También si uno sobra. se la mete con los maestros, con los médicos, No, yo y no se hablé de dice los maestros. empleo genuino, hay que crear empleo genuino. Yo te pregunto, los médicos que Está nos bien, yo atendieron no en la- hablé de los maestros ni no, de no, los no, no, médicos. no, pero son parte del Estado. Bueno, y, por eso, y los hay médicos gente son que la sobra. mitad de la planta del Estado neuquino. O sea, es que la planta por neuquina, el 55% son médicos. Pero son, vos seguro que conocés gente que cobra. pero absolutamente, Y que no va a y laburar. no defiendo Bueno, eso. por eso. Pero no Ahí defiendo apunto, eso. ahí apunto. No defiendo eso. Pero si vos me decís, si te digo, el 50% de la planta del Estado es planta docente. ¿Sí? Es planta docente. No necesariamente todos maestros en las aulas. Es planta docente. ahí tenés un Tenemos tema de- 15% de médicos. Yo te pregunto, ¿los médicos que nos atendieron en la pandemia son empleo genuino o son empleo no genuino? Sí, obvio. Eso Bueno, no está en pero entonces discusión. dejemos del estigma No, pero de de que nuevo, se yo crea, no- de que el empleo público es un Pero empleo no genuino. está bien, pero no y que sobra gente descalifiques porque es un análisis mi muy argumento liviano, Daniel. diciendo algo Me que parece, yo no digo. a ver, pero me parece un análisis muy liviano el sobra gente. Yo no te voy a defender un Estado Ok. sobredimensionado ni ineficiente, bueno. pero hagamos afirmaciones que tiendan a focalizar y Bueno, a poder hacer análisis. por eso te doy el ejemplo de gente que cobra y que no va a trabajar. que Pero están al pedo. seguro. ¿Y vos te crees Que hay habría que empresas sacarlos privadas? de un día para el otro. Mirá, dejar de. Yo en la que década dejen del de 80, cobrar. en mi época de estudiante, trabajaba en una empresa metalúrgica que brindábamos servicio a Sebel, empresa desaparecida. Sí. Yo puedo asegurarte, corrupción y gente que decís vos que no laburaba,
la había en Sebel y la había en la empresa que yo trabajaba. Sí, está bien, la paga la empresa. La paga- pagamos todos. Absolutamente. Esa es En la eso estoy de diferencia. acuerdo, pero quiero decir que Por algo no, el por algo estigma- no está Sebel, ¿no? Por algo dejó de estar. Sí. Mala administración de Bueno. alguien que hoy tiene relevancia bien. Ah, en la bueno. política. Pero más allá de eso, volviendo al tema que planteé de elevación, Sí. yo no estoy seguro, no te voy a afirmar de una forma tajante, de forma de cortar la posibilidad de intercambio. Yo creo que los argentinos tenemos una relación del Estado en el cual una porción importante le demanda mucho y hay poca disposición. A nadie le gusta pagar impuestos, pero la elevación en Argentina es algo que está muy extendida. Y si dentro del acuerdo político que hay que tener para sacar esto adelante, porque desde un solo sector me parece que sin un acuerdo político se dificulta, hacer algún acuerdo para decir, muchachos, si nosotros afrontamos la evasión desde una perspectiva no de salir a perseguir indiscriminadamente, pero llamativamente ahora empezaron a encontrar cuevas con grandes nichos de evasión y iba a decir, che, ¿qué pasó? Sí, Esto bueno, no lo pero- sabían. Pero, o sea, para vos el principal problema es la evasión No. y no la presión fiscal. No. A La ver, porque evasión es uno de los... Impuestos paga la persona que está en un nivel de pobreza preocupante y que cuando va a comprar algo paga impuestos. O sea, Por nadie, supuesto, nadie y, eso se escapa. y en eso lo que decía Juan, que decía que hoy la presión fiscal cae solo sobre el que está formal, yo no estaría tan de acuerdo, porque No, el todos tipo, pagamos, el informal que todos va a pagar pagan. el IVA, Sí, Claro, bueno, por supuesto, eso. paga los impuestos y los paga de una forma proporcionalmente mucho más que los que estamos registrados. Ahora, Entonces, yo a lo que voy, que el sistema tributario, repensarlo es muy necesario. Desde mi perspectiva hay que aportarle más progresividad porque hoy tiene un alto basamento en impuestos que son regresivos, por decir un 40, un 45% son impuestos que ni siquiera son neutros, son regresivos inclusive desde los manuales. Y de hecho el paso que se dio ahora, esto de sacar base al impuesto a las ganancias, es muy impopular lo que voy a decir y me genera siempre más caras malas que caras buenas. Va en contra de un sistema progresivo, un sistema moderno tributario. Sacar el impuesto a las ganancias es como decir que al Estado lo banquen los pobres. Y eso Hay que tener en No cuenta, es un tema para otro debate, los impuestos progresivos tienen efectos regresivos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. es muy difícil comprobar eso. Un impuesto Bueno, como no, las ganancias... Te lo no- podría explicar con más tiempo. No, podríamos discutirlo porque que los impuestos progresivos tengan impacto regresivo, si vos me decís que afectan la inversión, Sí, afectan la inversión y la capitalización. podría, pero te es muy difícil, pero bueno, Tiene para su otro explicación. programa. Hacemos un paréntesis. Obvio. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, Prevención de Incendios, Recarga de Matafuegos, Diseño, Fabricación, Montaje y Mantenimiento de Redes contra Incendios, Prueba Hidráulica de Mangueras, Calidad Certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.